¿Cómo estás, Melody? Buenos días. A ver, ¿cuáles son las dudas que tienen, chicos? ¿O todavía no hay dudas? Miss, yo tengo con respecto a la teoría en el A material. ver, dime, Ana, para poder ayudarte. ¿Podría poner la diapositiva de fenoles? Fenoles. Profesora, yo también tengo, después podría ser la de aldehídos. Ya. Ya, esto de aquí, Ana. En la nomenclatura. A ver, pero tienes que especificarme exactamente qué, Ana, porque la nomenclatura de los fenoles es tal cual analizar simplemente el anillo de benceno y el grupo H. Entonces, eso es un fenol. Y todo lo que vamos a ver alrededor, como estás observando aquí, ¿no? Van a ser los sustituyentes. Y los nombres que estos van a tener van a ser los diferentes formas de acuerdo a lo que nosotros hemos visto para los bencenos disustituidos, ¿no? Por eso, a ver, indícame cuál es tu duda, qué es lo que no está claro, grupos de prioridad. Me refería la segunda, 1 etil, 2 hidroxibenceno. Yo pensaba que era que primero tendría que ser por jerarquía 1 hidroxi, 2 etil. Aquí tenemos, no, es que cuando tú analizas esto como sustituyente y esto como sustituyente, ninguno tiene jerarquía. Cuando son sustituyentes, en sustituyentes nadie tiene jerarquía. Entonces, como no hay jerarquía, este es simplemente el hidroxi y esto es el etil y se coloca en orden alfabético, ¿no? Cuando tenemos sustituyentes, ni los inorgánicos, ni los orgánicos, ni los grupos funcionales conocidos van a presentar jerarquía, ¿no? No tienen jerarquía. Sí, recién me di cuenta. Es por el nombre alfabético, ¿no? Así es, por el orden alfabético. Exactamente. ¿Ya? A ver, Einer, ¿qué pasó con esa imagen del CHO y del carboxílico, Einer? ¿Cuál es tu duda ahí?
¿Por qué no usa carbaldehído ahí? ¿Por qué usa formil? Esa es mi duda. Primero, no uso carbaldehído porque ya hemos dicho que el carbaldehído se utiliza solo cuando hay tres grupos CHO, ¿correcto? Entonces ahí no hay tres grupos CHO, hay solo uno. Segundo, porque el carbaldehído se utiliza cuando la cadena principal es un aldehído y el grupo CHO no puede ser parte de la cadena principal. En ese compuesto, tu grupo de mayor jerarquía no es el aldehído. Ahí tu grupo de mayor jerarquía es el ácido carboxílico. Entonces, formil es el nombre que se utiliza cuando el aldehído trabaja como sustituyente. Por eso es que es un sustituyente más, así como el bromo. Es formil, creo que hay butil, propil, no me acuerdo, pero es cuando trabaja como sustituyente frente al ácido carboxílico, se usa eso, ¿no, mis? Ya no el A ver, carbaldehído. les voy a hacer un resumen de los grupos funcionales, ¿ya? Así bien rapidito y los puntos importantes, ¿ya? Para que sepan cómo nombran como sustituyente y cómo nombran como cadena principal. Eso es importante. Miss, también podría explicar por qué en el aldehído sí se puede iniciar por un aldehído y terminar en el otro, pero en la cetona creo que no. Se escuchó todo entrecortado, Ana, no entendí. Disculpa, ¿qué me dijiste? Ah, Miss, que en el, que en el aldehído se puede iniciar por un aldehído, por un cho y terminar por el otro cho, pero en la cetona creo que no. ¿Me escuchó? Sí, ahora sí. Ya, ahí voy a aprovechar las diapositivas, ¿ya? Ya que estamos aquí con estas diapositivas de clase. Entonces vamos a los puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el alcohol y nosotros cuando estudiamos la nomenclatura de alcoholes, ¿no? Y en todos los grupos funcionales, chicos, ya no solamente en los alcoholes. Ustedes tienen que saber que la nomenclatura se va a utilizar si es que ese grupo es una cadena principal, está como principal o si está como sustituyente, ¿no? Eso es importante. Cuando un alcohol se encuentra como cadena principal, entonces la nomenclatura que estos van a utilizar, ¿no? De acuerdo a los prefijos del número de carbonos, que ya eso deben de saberlo, ¿no? Por ejemplo, si es un número de carbono 1, ya saben que eso es el prefijo met. Si es 2, eso es el prefijo et. Si es 3, es prop. Mínimo, ustedes tienen que saber mínimo hasta el 10, pues, ¿no? Porque después del 10 puede ser que venga el undeca, el dodeca, pero sí o sí son del 1 al 10 lo que nosotros más trabajamos, ¿no? Entonces, estos prefijos vamos a utilizar para nombrar los alcoholes y todo alcohol va a terminar en ol, ¿no? Entonces, el nombre siempre va a ser propanol, butanol, hexanol, pentanol, dependiendo el número de átomos, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, como sustituyente, el alcohol recibe el nombre de hidroxi, ¿ya? Recibe el nombre de hidroxi. Entonces, ustedes cuando van a identificar el grupo funcional y van a designar si está trabajando como cadena principal o si está trabajando como sustituyente, ahí ustedes van a decir cuál es el término que van a emplear. Si utilizan en el caso de alcohol ol o si es sustituyente hidroxi. Ahora, en los alcoholes, siempre que ustedes vean un OH, eso es un alcohol, ¿no? Con la condición de que ese grupo OH del carbono que esté saliendo sea un carbono que presente hibridación de tipo sp3, ¿no?
Pero si nosotros observamos que el grupo OH sale de un carbono con hibridación sp2, entonces estos compuestos no son alcoholes, ¿no? Como hemos mencionado, esto de aquí viene a ser un fenol. Y los fenoles entonces no van a tener las mismas propiedades que los alcoholes. Alcohol primario, secundario y terciario. ¿Eso está claro? Simplemente aquí es observar el carbono que presenta ese grupo OH, ¿correcto? Y como este carbono es un carbono primario porque está asociado a 1, entonces el alcohol es primario. Como este carbono está asociado a 2, este alcohol es secundario. Y como este carbono está asociado a 3, este carbono es terciario y por lo tanto es un alcohol terciario, ¿no? Entonces esa es la clasificación de los alcoholes de acuerdo al número de átomos de carbonos que están enlazados. Hemos dicho que cuando se tiene un solo grupo OH, eso es un monol, pero cuando encontramos dos o más, esos son los polioles, ¿no? Quiere decir varios grupos OH. Y en estos ejemplos, ¿no? Tenemos aquí simplemente el grupo OH. O sea, no tenemos otro grupo funcional con el cual nosotros podemos pensar si es que es grupo principal o es sustituyente. Aquí, como es el único, es sustituyente, perdón, es principal y listo, ¿no? Entonces, son alcoholes. Las nomenclaturas que más se trabajan son las nomenclaturas sistemáticas, ¿no? Pero también puedes nombrarlo como una nomenclatura común. La nomenclatura común simplemente va a ser colocado la terminación del ico, ¿no? Por ejemplo, prefijo de 1, met, alcohol metílico. Prefijo de 2, et, alcohol etílico, ¿no? Alcohol propílico, alcohol butílico. Eso es la nomenclatura común que solo va a depender del número de átomos de carbono. Pero si utilizamos la nomenclatura sistemática, que es lo que normalmente emplea, ¿no? Para nombrar los otros grupos funcionales, va a ser el prefijo de acuerdo al número de átomos de carbono y la terminación de ol cuando el grupo funcional trabaja como cadena principal. ¿Ok? Entonces, a ver, Einer, ¿cuál es tu duda con esa pregunta, Einer? Porque la explicación todavía pues tengo para rato. Toda pregunta. No, es que ¿Cómo? me hace raro que haya dos ecuaciones seguidas. Pero esa pregunta lo hemos explicado ayer. ¿Ayer no estabas en las consultas? Sí estabas, ¿no? Sí, para mí yo estaba haciendo la práctica, no estaba teniendo esto. Y bueno, entonces ya. Te mandaría a ver el video de ayer porque está grabado, ¿no? Pero en todo caso ahí, como dice Ana, se analiza por separado, ¿ya? Déjame en todo caso terminar esta parte de alcoholes y vamos a analizar esa ecuación, ¿ya? Esa reacción de equilibrio. A ver. Listo. Entonces aquí tenemos esa nomenclatura sistemática, ¿no? El etanol, el metanol, aquí por ejemplo son dos átomos de carbono y cuando ustedes van a enumerar, ojo, no vayan a enumerar el oxígeno, ¿ya? Solo se enumera los átomos de carbono y eso será el prefijo et y como es un alcohol, eso es el etanol, ¿ya? De esa manera vamos a nombrar. Siempre dándole prioridad al compuesto, al carbono, ¿no? Que tiene el grupo OH. Entonces aquí está el OH, comienzo la numeración aquí, cadena de 3, entonces eso sería propanol, ¿no? ¿Cómo es propanol? Entonces puedes colocar simplemente como propanol o también puedes colocarlo como propan 1-ol.
¿no? Al no colocar la numeración 1, se entiende de que ese grupo OH, que es el OL, estaría en el carbono 1, ¿ok? En el carbono 1. Aquí, por ejemplo, el grupo OH ya no está en el primer carbono. Tengo que elegir la numeración y esa numeración para la cadena tiene que ser siempre dándole prioridad a ese grupo funcional menor numeración. Entonces, por esa razón se numera del lado izquierdo, ¿no? Y el nombre en la sistemática, aquí sería el 2, ¿no? Alcohol que va a estar en el 2 y la cadena que es de 4, que es bután. Entonces sería el butanol. Bután 2-ol, la nomenclatura sistemática, ¿no? De esa manera se nombran a los alcoholes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un alcohol terciario. Es un alcohol terciario y su nombre sería, en este caso, si es que usamos la común, eso es un terbutil, ¿no? Entonces sería el alcohol terbutílico, y si queremos la nomenclatura sistemática, tenemos que elegir la cadena más larga. Elegimos la cadena más larga, que es una cadena de 3, ¿no? 1, 2, 3. Y como el grupo H está en el centro, entonces va a ser simplemente propan, 2-ol. Y el que no está dentro de la cadena principal, que es este CH3, sería el sustituyente. Entonces siempre vamos a nombrar primero los sustituyentes y al final el nombre de la cadena principal, ¿no? Entonces, eso es la forma que ustedes van a trabajar con todos los alcoholes, ¿no? Acá también tenemos una cadena de isopentil. Entonces, como es alcohol, isopentílico en lo común. Y si quiero como cadena principal, esto sería la cadena principal, enumero por el carbono que tiene el grupo OH. El que queda libre es el sustituyente, que sería el metil, y su nombre sería 3-metil-bután 1-ol, ¿no? Eso sería el nombre de esa estructura. En el caso cuando nosotros tenemos dos grupos OH, lo único que vamos a hacer es incorporar el término di, ¿no? Entonces, colocamos todos los sustituyentes. Aquí tenemos el metil, que está en el carbono 5. La cadena es de 6, entonces sería 5-metilhexano, y en el 2 y en el 4 se encuentra el grupo OH, que sería el alcohol, y colocamos diol, ¿no? En la siguiente estructura, aquí siempre vas a elegir la cadena principal al carbono que tiene el grupo OH. Y si tú tienes que elegir, por ejemplo, entre un carbono que está con un enlace simple y un doble enlace, tú priorizas el doble enlace. Por eso esto sería nuestra cadena principal. Este sería nuestro sustituyente, que sería 2-metil, y la cadena de 3, que sería PROM. Ahora, ustedes acá saben que eso es el PRO, ¿no? Diría, profesora, es un propanol, porque estamos hablando de un alcohol. Ya, muy bien, efectivamente es un alcohol, pero no es un anol. ¿Por qué? Porque tú estás viendo un doble enlace. Entonces hay la presencia de un en. Y aquí es donde vamos a cambiar cuando exista doble enlace. Y si tuviera enlace triple, si tuvieras enlace triple, colocas el in, propinol, ¿no? Y ahora, una vez que tú te has dado cuenta de que hay un en y de que hay un ol, entonces es importante que ustedes indiquen en qué carbono se encuentra el en y en qué carbono se encuentra el ol, ¿no? Por eso el nombre sería 2-metil, prop, 2-en, porque en el carbono 2 se encuentra ese doble enlace, y 1-ol. Eso sería el nombre de ese compuesto, ¿ya? Miss, Sí, con Ana. respecto a la anterior diapositiva, podría ponerlo. En el sistemático, podría ser isopentanol en la última. A ver, tenemos 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, también, ¿no? Tendríamos isopentanol.
Sí, correcto. Ajá, porque yo pregunté en mi aula y mi profesora me dijo no, y le dije por qué, y me dijo, porque no, y ya no supe qué. ¿Cómo tú le dijiste, te dijo que no podía ser isopentanol? Ajá, yo le dije, no podría ser isopentanol, y me dijo no, y yo le dije por qué, y me dijo no, porque no, 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 y ya. No, y punto. Ah, ya. Entonces sí, puede ser, ¿no? Acá 1, 2, 3, 4, 5. Isopentanol. Sí, también podría ser isopentanol. Inclusive, creo que lo más adecuado sería el isopentanol. Sí, es válido también el isopentanol. Los dos son válidos en realidad. Acá solo que tendría que analizar si la regla dice que elija la cadena principal, ¿no? Con el mayor número de átomos de carbono. Eh, Ahí sería pues con el 3-metilbután 1-ol, ya que estaríamos teniendo un sustituyente, ¿no? Pero sí es correcto, también podría ser un isopentanol, ¿ok? Ujú. Profesora, A ver, dime, ¿y Cintia, el isobutil cómo sería? ¿cuál? ¿Solo hasta el 2? Se te escuchó El, entrecortado, Einer. el isobutil, sí. ¿Cómo sería? ¿Solo hasta el 2? O sea, sería 4, 3, 2 y ahí viene el OH. Claro, el alcohol isobutílico. 1, 2, 3, hasta aquí es propil, ¿no? Entonces aquí sería, le quitas un carbono, sería hasta el 2 como tú indicas, ¿no? El isobutil es este simple, 1, 2, 3. El isobutil simplemente es esto de aquí, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y aquí ya se engancharía una cadena. Pero si estamos hablando del alcohol isobutílico, sería de esta manera. 1, 2, 3, 4. ¿Ah? No, -1, -1. Aquí. Ahí sería el alcohol isobutílico, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Siempre contando Profesora, el total de número de átomos de carbono, ¿no? ¿y ese de arriba no sería isobutil también? Que parece una cruz medio que le falta un lado. No, eso no es isobutil. Acá El tienes tú, dibutil. eso es un terbutil por la forma que tiene un carbono terciario. Pero yo veo que tiene la misma forma, es una T invertida, algo así. Y arriba también, abajo también. Lo que pasa es que tú estás confundiéndote o estás analizándolo sin el OH, ¿no? Si tú lo analizas sin el OH, claro, ese es un isobutil porque esto se va a enganchar a una cadena R. Pero si lo vemos con el alcohol así como está, no, eso es un alcohol terbutílico. No puedo decir que esto es un isobutil. Isobutil, si hablamos de sustituyentes, tienen que saber distinguir, ¿no? Acá estamos hablando con el grupo OH. Entonces, el hecho de que este carbono esté unido con el grupo OH, ¿no? Al ser un carbono terciario, eso es el terbutil, ¿no? El grupo terbutil unido al grupo OH, por eso es el alcohol terbutílico. Pero si tú tomas en cuenta el isobutil, ¿no? Entonces, la estructura, si tú quitas ese OH, efectivamente, tú vas a tener una forma de un isobutil, ¿no? Pero no sé si tu pregunta es por el sustituyente isobutil o por la estructura que estamos viendo aquí, que es el alcohol terbutílico. ¿Cuál es tu duda, No, Einar? sí, esa O era mi sea, duda, la forma que tenía. Si le pones el OH abajo ya sería un isobutílico, ¿no? Sí.
Claro, si tú pones abajo el OH, eso es un isobutílico. Así es. La profesora la pregunta. ¿Está bien? ¿Tienes otra duda? No, Disculpe, ¿cuándo dijo que no eran alcoholes? ¿O no dijo esa parte? Cuando el carbono, el grupo OH del alcohol, el carbono que tiene el grupo OH presenta hibridación de tipo sp2. ¿Solo se puede con SP3? ¿O Así es. SP? Sí, solo cuando tiene hibridación de tipo sp3. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces hay que indicar la posición de los dobles enlaces, ¿no? En este caso, y la posición del grupo OH. Este es un ciclo cerrado, igual sigue siendo un alcohol. En el ciclo cerrado enumeramos el carbono que tiene ese grupo OH y todos los sustituyentes indicando la posición. Entonces, esto es una cadena de 6 átomos de carbono y su nombre simplemente es ciclo hexanol, ¿no? Cadena principal, el alcohol. Acá también, igual, la cadena principal sigue siendo el alcohol. Esto es un ciclo de 5, pero tiene un doble enlace, entonces este va a ser un ciclo pentenol, ¿no? Eso sería entonces su nombre, indicando siempre la posición del doble enlace y la posición del grupo OH que corresponde al alcohol. Ahora, las reacciones que ustedes deben tener en cuenta, ¿no? Cuando analicen estos tipos de alcoholes. Pueden tener alcoholes que son primarios o alcoholes que son secundarios. Acabábamos de mencionar que los alcoholes primarios son aquellos que están unidos a un carbono y los alcoholes secundarios aquellos que están unidos el carbono a dos átomos de carbono. Entonces, todo alcohol primario, cuando se va a oxidar, vas a formar un aldehído que tiene el famoso grupo CHO. Y todo alcohol secundario, cuando se oxida, ustedes van a tener aquí la formación de la acetona, ¿ya? Eso es siempre. Les suelen preguntar, ¿no? La oxidación de tal alcohol formará una acetona, la oxidación de dicho compuesto formará un aldehído. Entonces, si es un alcohol, lo que ustedes tienen que observar es si es un alcohol primario o si es un secundario, para saber si forma aldehído o si forma cetona, ¿ya? Entonces, profesora, cuando dice eso oxidación es. en la anterior oxidación le está quitando un hidrógeno, ¿no? Claro, cuando Me lo tú he hecho pensar. oxidas, formas el grupo carbonilo. La Sí, oxidación del grupo OH forma el grupo carbonilo y por ende, pues el carbono tiene que perder un hidrógeno, ¿no? Para que tenga sus 4 enlaces. entonces, profesora, ¿podríamos decirle deshidrogenación también? Deshidrogenación. Sí, sí, está quitando mm, un hidrógeno. no. Los términos o sea, el nombre de las reacciones químicas, ¿no? No básicamente son en base a los reactivos que ustedes ven, ¿no? El- yo creo que las reacciones de deshidrogenación, ¿no? Tienen otras condiciones, no solamente es aquí. Inclusive las reacciones de deshidrogenación son enfocadas a ciertos compuestos, ¿no? Entonces tú nunca vas a encontrar aquí que el alcohol primario pasa a un aldehído por deshidrogenación. No, eso es incorrecto. ¿Ya? La reacción que ocurre es una reacción de oxidación. Pierde el hidrógeno por consecuencia a que el carbono tiene que tener sus 4 enlaces, pero no es reacción de deshidrogenación. Las reacciones de deshidrogenación son otras, ¿ya? Aquí no.
Entonces, alcohol y alcohol primario y alcohol secundario, ¿no? Ocurren reacciones de oxidación para que pueda formar un aldehído y para que pueda formar una acetona. Y para que puedan seguir formando los otros grupos funcionales van a seguir ocurriendo reacciones de oxidación, ¿no? Como están viendo ahí en la parte superior, el alcohol primario se oxida al aldehído y el aldehído se sigue oxidando hacia el ácido carboxílico, ¿no? Eso sería entonces las propiedades que vamos a encontrar en los alcoholes, ¿ya? Y bueno, y como ya hemos mencionado, compuestos que tienen hibridación de tipo sp2, donde está el grupo OH, esos no son alcoholes, ¿ya? Esos son los fenoles cuando tenemos sobre todo ese anillo de benceno. El benceno que está aquí con ese grupo OH es quien recibe el nombre de fenol. ¿Ya? Y como hemos mencionado, las propiedades que tiene el fenol con el alcohol, todos son completamente diferentes, ¿no? Y estas son algunos sustituyentes que pueden estar en esa estructura del fenol, ¿no? Del benceno que va a ingresar el etil y las diferentes maneras de poder nombrarlos, ¿ya? Entonces, resumiendo, de aquí ustedes tienen que saber nombrar el alcohol como cadena principal, nombrar un alcohol como sustituyente y entender cuáles son las reacciones, ¿no? Las reacciones que va a presentar dicho alcohol, ¿no? Si es un alcohol primario, secundario, terciario y saber que el alcohol y el fenol no son lo mismo, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener claro. A ver. Profesora, disculpe, ¿cómo dijo de los fenoles? No lo escuché esa parte última. De que los fenoles, las propiedades de los fenoles con los alcoholes son diferentes. O sea, por el hecho de que tenga el grupo OH, no es alcohol, ya sabemos, y por lo tanto también las propiedades son diferentes, ¿no? A ver, 1, 2, 4 y 6 de clase. Einer, a ver. ¿Mis? Que dicen lo mismo, ¿no? Claro. ¿Cuál? La 2 y la 3 en esa pregunta. Ay, pero, pero, A claro, ver, tienes duda en la pregunta 1, ¿no? sí, sí, sí. Ya, ¿cuál es tu duda aquí? Aquí nos están hablando sobre, Eso no es mis, como que esto no es de la semana 13. ¿no? Yo tengo otro, no me parece chon, a mí me parece del metanol y el etanol son alcoholes más sencillos. Esa es la 1 de clase de propuestos tienes ahí. Miss, Ah, es de clase, ¿no? ese es el ciclo 2023-1. Ah, entonces he abierto otro. A ver.
Sí, Melody, los fenoles van a tener más tendencia ácida. Ya, ahora sí, eso sí, ¿no? Ya, a ver, Eina, ¿cuál es la pregunta en la 1? Ahí la 2 y la 3, pero creo que ya está. Ya está resuelta. A ver, dice la 2. El etanol puede ser llamado alcohol etílico y se clasifica como alcohol secundario por estar conformado por dos átomos de carbono. Ya, ¿eso qué es? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es falso? Solo está unido un carbono. Claro. El etanol, ¿no? Que sería aquí, estamos viendo, es un alcohol primario porque está unido a un solo, a un solo carbono, ¿no? Entonces esto es falso. Puede ser llamado alcohol etílico, sí, eso es correcto, pero no es un alcohol secundario. Y en la número 3 dice, al alcohol metílico o metanol no le corresponde la clasificación de primario, secundario o terciario. ¿Eso está claro, Einer, o también tienes dudas ahí? Ahí sería verdadero, ¿no? Pero primario sí sería, pero secundario y terciario no. Ahí estaba mi duda. A ver, mira acá la estructura. ¿Qué tipo de carbono es este de acá? ¿Primario, secundario o terciario? No sé, no está unido a nada. Ahí está, tú mismo lo has dicho. No tiene, no es carbono primario, ni secundario, ni terciario. Entonces, ¿por qué dices que sí es un alcohol primario? Para que tú designes que sea un alcohol primario, tú primero tienes que ver qué tipo de carbono es. Si el carbono es primario, tu alcohol es primario. Si tu carbono es secundario, tu alcohol es secundario. Aquí no se puede designar porque no está unido a ningún átomo de carbono. Por eso es que no se le puede dar una correspondencia con respecto a primario, secundario o terciario, ¿no? Entonces aquí tienen la respuesta en la pregunta 1, en la 2 es falso y en la 3 es verdadero. ¿Sí? ¿Está claro eso de Einer? Sí. Luis, una pregunta con respecto a eso. En la última parte que te dice, ambos son buenos combustibles, lo deduce como. Conocimientos en realidad, Melody. Conocimientos de que hoy en día se utiliza el alcohol como combustible, ¿no? ¿Han visto que en los grifos se usa el gasol? Entonces ahí con las estructuras no, nada de deducir, simplemente son conocimientos, ¿ya? El Pero alcohol es. esta pregunta no se saca por los puntos de fusión y eso. No te entendí, Einar. O sea, menos fuerzas intermoleculares es más volátil eso. Ah, ¿te refieres a cómo deducir si son volátiles o las estructuras? Claro, todo lo que son las propiedades físicas de volatilidad, punto de ebullición, todo eso se deduce con las fuerzas intermoleculares, ¿no? Y al ser estructuras que son apolares, ¿no? Perdón, en el caso de los alcoholes son polares, ¿no? Pero estos a medida que van a ir aumentando su cadena, ¿no? Su masa molar, estos van a ser más pesados. Y al ser más pesados, entonces van a disminuir su volatilidad, ¿no? Entonces, en este caso dice, ¿son volátiles debido a su bajo peso molecular? Sí, ¿no? Y por ello, y por ende también esos son inflamables. Entonces, sí, sí, así es. Está relacionado con fuerzas intermoleculares, está relacionado con masa molar. Profesora, los alcoholes son polares, pero ¿el fenol también es polar o es apolar? El fenol es polar. Todos los compuestos que tienen grupo OH son polares, Ana. La tendencia es polar.
porque van a generar fuerzas de puente de hidrógeno. A ver, sí, sí. Gracias. Y ahí la pregunta 2, ¿no, Einer? A ver, Sí, ya. esa es la uno. ¿A qué se refiere con ácido? ¿Ácido orgánico o ácido carboxílico? Ah, no, la tendencia claro, ¿cómo tú designas una sustancia ácida en esta estructura? De acuerdo a las teorías que hemos estudiado. El fenol tiene un comportamiento ácido debido a esas concentraciones que va a tener, ¿no? De hidrógeno. Y en este caso, la tendencia que tiene ese fenol, ¿no? De acuerdo a los estudios que se han realizado, eso tiene un comportamiento ácido. Y si analizamos de acuerdo a las teorías, ¿no? De acuerdo a las teorías de Braustein y Lowry, las teorías de ácidos y bases de Lewis, entonces aquí se da esa característica debido a ese hidrógeno que podría liberar, ¿no? Por eso se dice que el fenol tiene una tendencia o es ácido, ¿no? Por eso se dice. Pero profesor, ayer una compañera le hizo la misma pregunta, pero decía ácido y usted asumió como ácido carboxílico. Aquí también dice ácido. No, imposible. ¿Cómo el fenol va a ser un ácido carboxílico, hijo? Ahí no hay ácido carboxílico, me has entendido mal. Ahí No, no en fenol, sino en otra estructura. pues sí. Si es otra estructura, entonces si es ácido carboxílico, es ácido, pues hijo. ¿Por qué se dicen ácidos carboxílicos? ¿Por qué se llaman ácidos? Es porque son sustancias ácidas. ¿No? Los ácidos carboxílicos son ácidos, por eso se llaman ácidos carboxílicos, ¿no? El vinagre es un ácido carboxílico, ¿no? Todos los ácidos carboxílicos son ácidos. Entonces, si su compañera me ha presentado una estructura que tiene el grupo carboxílico, ¿no? Es ácido, creo que te estás refiriendo, ya me estoy acordando, justo creo que era el ácido acético, ¿no fue? Que era el CH3. Entonces, ¿esto es un ácido? Sí, es un ácido. ¿Por qué? Porque libera ese protón de hidrógeno y ese protón de hidrógeno le va a dar una concentración de tener un pH, ¿no? Entonces, esto como grupo funcional es un ácido carboxílico que disocia protones de hidrógeno, ¿no? Y por ende va a ser una sustancia que va a tener un pH. Entonces, por eso decimos que el pH va a ser más hacia el punto ácido, ¿no? Hacia un pH menor. Pero, si ustedes recuerdan, al ser un ácido orgánico, porque esto es orgánico, esto era un ácido débil, ¿no? Entonces, no sé qué cosa te estás mezclando, Einer, que estamos hablando de fenoles y me colocas carboxílicos y creo que te me estás enredando solito. No, mis fue en las 6 de ayer de glicerol y el sorbitol. Dice, ambos compuestos son capaces de formar ésteres con los ácidos. Y simplemente dices, ustedes asumió ácidos carboxílicos. No, hijo, no, es que tú no has estado escuchando la explicación completa, ¿no? Es lo que me doy cuenta. Porque ayer cuando hemos hablado de las reacciones de esterificación, primero que aquí no se supone nada. Acá se dice las cosas claras. Una reacción de esterificación, como habíamos mencionado, es la formación de un éster que tiene esta forma. Y para la formación de un éster se utiliza un alcohol y se utiliza un ácido carboxílico. Eso es lo que hemos explicado ayer y habíamos indicado que no tenía que estar en este tema porque todavía ustedes no han estudiado carboxílicos, todavía no han estudiado reacciones de esterificación. Eso es un tema de la siguiente semana. Entonces, ¿ves que te me estás enredando, Einer? Colocas palabras que yo no he dicho, que supuestamente he asumido. No. La reacción de esterificación es así como te estoy presentando, donde tú utilizas un alcohol y un ácido carboxílico. No sé ahí qué cosa te estás confundiendo en esa reacción, si es ácido
porque el enunciado decía, los alcoholes, ¿no? A ver, ¿en qué pregunta era? Creo que estaba aquí en esta era, ¿no? La 6. 6 de clase. A ver. No, 8. Aquí, ambos compuestos son capaces de formar ésteres con los ácidos. Entonces, aquí no te están preguntando si los alcoholes son ácidos, ¿no? No sé si lo estás interpretando así. Acá te están diciendo si ambos alcoholes pueden formar ésteres con los ácidos, ¿no? Si van a ser reactivos para poder formar ésteres. Y pues sí, porque como acabamos de colocar en la parte superior la reacción química, para que se forme un éster, que es este de aquí, tú necesitas un alcohol y necesitas un ácido. Y no cualquier ácido, sino tiene que ser un ácido carboxílico. ¿Ya? Porque eso iba mi pregunta, Miss. ¿Tendría que ser un ácido o cualquier ácido? Ya no hay duda. Ah, es que tienes que preguntarme bien, pues hijo. Tú me preguntas otras cosas que me confundes. Miss, A ver, ya. ¿Hay preguntas ahí, Cintia, con sí, respecto a quería esa? A preguntar ver. sobre la 12, en la pregunta 2. En el enunciado 4, cuando me dice que pueden ser isómeros el trans y el cis, sí se puede dar ese caso, porque yo había entendido que cuando hay isomería es cada uno por su lado, o sea, si bien es isómero cis o si bien es isómero trans, pero ¿se puede dar que sea isómero cis y trans entre ellos dos? A ver, en la vida real, chicos, ¿no? Ahí estás comprendiendo mal, Cintia. No es que solamente pueda ser cis o que solamente pueda ser trans, no. En realidad, cuando ustedes ven un ejercicio, a ustedes les colocan, si bien es cierto, una estructura, ¿no? Un isómero que puede ser un isómero cis o que puede ser un isómero trans, ¿no? Por ejemplo, esta estructura está en modo trans, no sé si ustedes lo logran identificar. Tal vez no por la forma que tiene, pero miren, ahorita yo lo voy a arreglar y este doble enlace lo voy a colocar aquí y arriba, hacia arriba, estaría viniendo este anillo de benceno con el grupo OH. Y abajo, ¿no? Tendríamos ese anillo de benceno con los dos grupos OH. Ahora, lo que estoy viendo aquí, me parece que aquí posiblemente aquí se han olvidado de poner un grupo OH. A ver, déjenme verificar la estructura. Esto es el resveratrol, ¿no? No, resveratrol. Y si no, va a ser simplemente por el hidrógeno nada más, ¿no? Resveratrol, corroborar aquí resveratrol. No, está bien. Ya está bien, está bien. Ya, entonces miren aquí, está bien. Solo quería confirmar si nos faltaba un OH. Entonces, ahí ustedes tienen esa estructura, ¿no? Y la otra estructura, ¿no? Sería de esta manera, miren.
aquí este anillo de benceno con el OH y aquí el otro anillo de benceno, ¿no? Con sus dos OHs. Entonces, ¿son isómeros? Sí, porque si ustedes van a calcular la fórmula molecular, van a ser las mismas, pero aquí, al presentar un doble enlace, cuando uno realiza la reacción química, lo que realmente ocurre es que tú siempre tienes cis y trans en los productos, ¿no? Ahora va a haber una sustancia que va a tener en mayor porcentaje. Por ejemplo, puede ser que este se encuentre en un 95% y este en un 5%. Me estoy inventando los valores, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la estructura, la propiedad de la molécula va a hacer que se forme en mayor cantidad la estructura de tipo cis. Esto ya es algo inevitable propio de cada sustancia química, algo que nosotros no podemos controlar, ¿no? Entonces, cuando ocurre una reacción química, ustedes tienen, ¿no? Si es una reacción que va a ser un producto de cis y trans, en la vida real se obtienen los dos, solo que en diferentes proporciones. Puede que los dos, uno sea más favorecido a la formación de cis, en la formación de trans no, como viceversa, puede que sea 90 esto, puede que sea 10, ¿no? Y hay casos donde da 50-50 que ya se llaman mezclas racémicas, ¿no? Entonces, en la vida real, en las reacciones químicas, tú obtienes cis y trans, solo que cuando nosotros observamos en los ejercicios, generalmente nos presentan solo a una estructura ya sea de tipo cis o de tipo trans, como estamos viendo en este caso. Pero eso no significa que no exista el cis. Si existe el trans, entonces también existe el cis, ¿no? Entonces, eso es lo que te está mencionando en el enunciado 4. ¿El transresveratrol es el isómero del cisresveratrol? Efectivamente, son isómeros. A eso se refiere, Cindy. ¿Me entendiste? Sí, Miss, yo tenía la idea de que cada uno se tenía que presentar por separado y que tal vez los dos juntos no se podía. No, los dos justamente ¿se acuerdan que les expliqué el caso de la talidomía? ¿No? En el caso de la talidomía pasó eso, que se esperaba una reacción A que era buena, pero al final se obtuvo el producto B, que era su isómero, ¿no? Y ese todo malo, ¿no? Entonces, eso es justamente ahí, a partir de ese momento es que se comienzan a estudiar todos los isómeros. Ya, a ver, continuando aquí con las Profesora, ¿siempre preguntas. se va a cumplir lo que dice ahí de cis y trans a la vez? ¿Hay un Claro, poco porcentaje? si es que Aunque hay sea. un cis, si es que hay un cis, hay un trans. Ustedes no se preocupen por los porcentajes porque eso no les van a preguntar. Eso es algo que les estoy comentando para que ustedes tengan una idea de cómo ocurre en la vida real, ¿no? Ustedes, si ven un cis, ustedes saben que existe un trans, así de frente. Si hay un trans X, hay un cis X. No puedo decir que existe una molécula trans y no exista el cis de esa molécula. Entonces, pues, no tendría lógica, ¿no? No tendría lógica, ¿ya? Entonces, si es que hay un nombre que comienza con cis, hay otro isómero que su nombre es trans. Por eso recibe ese nombre cis, para saber cuál es la forma que tiene. Si no tuviera cis, si no tuviera trans, el nombre va directo sin ninguno de esos dos prefijos, ¿no? Si, por ejemplo, el resveratrol, que es un nombre de la sustancia, no tuviera cis y no tuviera trans, entonces simplemente se llamaría resveratrol. No habría necesidad de colocar si es cis o trans cuando no tendríamos estas dudas de cómo se encontraría la estructura. ¿Correcto? Sí, Profesor, profesora. Tenía una pregunta sobre lo que dice poco soluble en agua, porque, o sea, tiene puente de hidrógeno, por lo cual es soluble en agua, pero es poco por lo que dijo que es ácido orgánico, ¿o por qué era? Ustedes tienen que acordarse que estamos estudiando compuestos orgánicos, ¿cierto? ¿Cómo es la solubilidad en los compuestos orgánicos?
tienen tendencia apolar. Acuérdense, los compuestos orgánicos son apolares. Y el hecho de que tenga grupos OH van a aumentar su polaridad, lo cual va a hacer que sea poco soluble, porque estos son liposolubles. No estamos ante un compuesto inorgánico como es el agua, como es cualquier otra sal que tiene cargas positivas, negativas, ¿no? Y uno dice es polar y se disuelve en agua sin ningún problema. En el caso de en el caso de los orgánicos, acuérdense que son apolares, ¿no? La mayoría de los orgánicos son apolares, pero cuando ya entramos a estudiar los alcoholes que tienen el grupo OH, ese grupo OH va a aumentar su polaridad, por eso es que estos van a comenzar a ser solubles en agua, pero recuerden que los alcoholes, por ejemplo, solo son solubles hasta el carbono 4. Si yo tengo el pentanol, tengo el hexanol, el octanol, el etanol, que ya son cadenas mayores a 4, su solubilidad en agua disminuye a tal punto que de repente un alcohol de 10, de 11, de 12 es completamente insoluble a pesar que tenga el grupo OH. ¿Ya? Eso tienen que tener claro. Los alcoholes son solubles solo hasta el carbono 4 porque a mayor masa molar pierde su solubilidad, ¿no? Y en general, en los compuestos orgánicos, por ejemplo, que ustedes están observando en esta pregunta 2, ¿no? Ácido gálico, quercetina, son estructuras grandes y que de alguna u otra manera esos puentes de hidrógeno que ustedes tienen, ¿no? El anillo de benceno y todas esas estructuras le van a dar un comportamiento ligeramente polar, porque no te olvides que son compuestos orgánicos, son compuestos aromáticos por el anillo de benceno que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, Profesora, claro, así es, Melody. Por eso tenemos sustancias que muchas veces pues tienen ambas polaridades, ¿no? Dime, Iner. profesora, entonces ácido débil, ¿no? Si es orgánico. Ah, sí, definitivamente. Un ácido Profesor, orgánico es un ácido débil. la quercetina, la segunda, no tiene 3 anillos de fenol, ¿no? No, ahí solamente hay dos. ¿Cuántos bencenos ves ahí? 2. Ahí está, solo son dos. Profesora, en lo que es ácido orgánico, su disociación es parcial, ¿no? Claro. Todo lo que son débiles, tanto ácido como bases, son parciales. ¿Ya? A ver, continuando contigo, Einer, a ver, después, ¿qué pregunta era la que tenías duda? La 4 y la 6, a ver. Ya, aquí, ¿cuál es la pregunta aquí en la 4? La primera, metanal y etanal. Pero eso acabábamos de explicar. La oxidación del metanol y la oxidación del etanol da o no da respectivamente metanal y etanol. Metanol, etanol. Cuando se oxida, esto pasa a formar lo que es un aldehído. Entonces, esto se va a convertir en el metanal y esto se oxida y pasa al CHO y se convierte en un etanal, ¿no? Eso es correcto. La oxidación de los alcoholes. Miss, ahí porque la proposición 3 es falsa. A ver, ¿qué dice? La glucosa
dextrosa es un aldehído polihidroxilado y su nombre yupa que es 2, 3, 4, 5 hidroxia ya. 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5. Es falsa porque acá tiene que decir pentahidroxi. Porque tiene 5 hidróxidos. Y ahí no te está diciendo pentahidroxi. Por eso es falso. No indica ahí en el... Ahí está. Ah, no dice el nombre correcto, ¿no? Glucosa o dextrosa es un aldehído por el nombre 2, 3,45 pentahidroxihexanal. Su nombre yo creo que... Ah, está mal el nombre, hija. Es así, 2, 3, 4, 5, 6 pentahidroxihexanal. ¿Ya? Ese es el nombre correcto. ¿Está bien? Sí, Miss, está bien. Base o ácido, así es, Melody. Los ácidos y las bases inorgánicas, que son las fuertes, tienen disociación completa. Así es. Por eso es que cuando uno determina, por ejemplo, el pH en ácidos o bases, de frente aplicas la ecuación de menos logaritmo. Pero no se puede aplicar eso de frente en lo que es un ácido o una base débil, ¿no? Ahí se tiene que considerar el grado de disociación. No les voy a meter más porque si no se me confunden y de ahí cuando vean un ácido débil ustedes van a estar pensando, ¿y dónde está el grado de disociación? No, eso ya es las fórmulas que les colocan a ustedes, por ejemplo, en una pregunta que les mencionaron, ¿no? Ya les indicaban cuál es la fórmula de pH que deben utilizar. O en el peor o en el mejor de los casos, cuando les coloquen un ácido o una base débil, ya les indican la concentración disociada. Entonces, esa es la concentración que colocan de frente a la ecuación de pH igual a menos logaritmo, ¿no? Entonces, en las ácidos y bases fuertes, ahí sí la disociación es completa, ¿ya? Y Miss, Profesora, he habido parte que decía que ambos son buenos combustibles y yo entendía que cuando es un buen combustible es porque todo alcano es buen combustible. Entonces, como estamos hablando de, en este caso era del etanol y metanol y son alcanos, por eso es que son buenos combustibles, ¿se puede decir o no? no, el alcohol no es un alcano, Melody. Pero no tiene, no, alcano. No tiene. Entonces, ¿qué es un grupo funcional El o qué? alcohol Melody es un buen combustible porque ocurre una reacción de combustión completa, ¿no? Tú tienes un alcohol, tú prendes el alcohol en un mechero y él consume como combustible, actúa, ¿verdad? Se enciende. Tú colocas, un momentito, por favor. Ya. Eh, el alcano, efectivamente, como indica tus compañeros Melody, es un hidrocarburo, ¿no? Porque está conformado solo por carbonos e hidrógenos. El alcohol no es un alcano, pero sí es un combustible, como te explicaba, porque realiza una buena combustión, ¿no? Va a hacer una combustión completa, ¿no? Formando lo que es el dióxido de carbono.
Y justamente debido a esa condición que trabaja como un buen combustible, es consecuencia de que hoy en día es utilizado como una alternativa para lo que es combustible de vehículos, ¿no? En Perú todavía, por ejemplo, es muy poco, ¿no? Lo que se utiliza el gasol. Por ejemplo, aquí en Brasil todos trabajan con gasol. Acá no usan petróleo, ¿no? Acá no usan así gasolina normal en base a los hidrocarburos, ¿no? Acá todos usan gasol, ¿no? Todos usan gasol y es mucho más económico, pues, ¿no? Es mucho más económico, ¿no? Entonces, básicamente se dice entonces que el alcohol, ¿no? Es un buen combustible porque como es una molécula que tiene alta inflamabilidad, es una molécula pequeña, entonces cuando ocurran las reacciones químicas de combustión, este va a llegar a formar o va a ocurrir una combustión completa, ¿no? Formando lo que es el dióxido de carbono. Por esa razón, ¿ya? No te confundas con alcanos, que acuérdate que alcanos son hidrocarburos, carbono e hidrógeno. La Mi- naftalina, Iner, ¿a qué te refieres con la nafta? Dime, Cintia. ya, ahí en el enunciado 4, cuando me habla del carbono carbonílico, se refiere al carbono del grupo funcional, ¿no? Carbono carbonílico se refiere al carbono, al carbonilo, prácticamente, al carbonilo, ¿no? Al grupo CO. Ajá, sí. Es. Y el carbono del grupo funcional carbonilo, o del grupo funcional carboxilo, o de los aldehídos o cetonas, siempre va a ser planar, ¿no? Sí, porque el carbono que presenta con el doble enlace del oxígeno, va a presentar una geometría o una estructura geométrica con hibridación sp2. Y la hibridación sp2 en los carbonos siempre es planar. Así es. Ah, ya, mis gracias. Y la 5, Ya justo iba para la 6, pero la 5. A ver, ¿cuál es tu pregunta acá en la 5? la tercera, la que dice se, se obtiene de una oxidación de no sé qué. Que dice la estructura C se obtuvo por oxidación del 2,3 dihidroxipropanona. Ya que tenemos en la estructura C. En la estructura C, en la estructura C se obtuvo por una oxidación de la 2-hidroxipropanona. Ok. Pero acá, propanona. No, pero propano, A ver, vamos a ver aquí. El 2 por oxidación. Vamos a dibujar este compuesto, ¿ya? El 2,3 dihidroxipropanona. Entonces es una cadena. Esto está, me parece que está mal esto. Propanona. 1, 2 y 3. Eso es la propanona. Yo creo que acá ha tenido que ser 2,3 dihidroxipropano. ¿Cuánto es o butano? Para que sea esto de acá. 1, 2, 3, 4. ¿Qué le han dado acá? ¿Verdadero? Creo que he visto. Le han dado verdadero, extraño. Vamos a ver. La 2,3 dihidroxipropanona. Entonces, como acá no indica la numeración y es una cadena de 3, entonces esa acetona
el grupo carbonilo sí o sí va en el centro. No hay otra opción, ¿no? Y aquí tendríamos, perdón, acá sería de cuántos todavía. No, a ver. 2,3 dihidroxipropanona. No, esta estructura está mal, chicos. Dihidroxipropanona, propanona, tendría que Yo ser traté de 2, dibujarlo. ¿perdón? Yo traté de hacerlo también, pero no me salió. No, está mal esta estructura. En realidad eso creo que tiene que ser 2,3 hidroxibutanona. Butano, creo, ¿no? Butano, para que tengamos esa estructura. A ver, miren acá. Si tenemos el 2,3 dihidroxibutano. Entonces ahí sí, tendríamos 1, 2, 3, 4, ¿no? Y en el carbono 1, perdón, el carbono 2 el OH y en el carbono 2 el carbono 2 y 3. Entonces sería 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y esto sería el 2,3 dihidroxibutano. Y cuando esto se oxida, ¿no? Al ser alcoholes secundarios, tendría que formarse la misma estructura de 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4, y solo en el carbono 2 y en el carbono 3 estaríamos obteniendo ese grupo de las cetonas, ¿no? Y esto sí sería esto de aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces sería el 2,3 butan 2,3 diona, ¿no? Entonces, no, esto está mal, chicos. Acá solo lo han tomado en cuenta que se tiene el dihidroxi, como si esto solo reaccionara, pero no tiene sentido porque ya es propanona, una cadena de 3 y 2, 3. Está mal, ¿ya? Entonces, para que tenga sentido y sea el 2, ni siquiera va a ser propanona, ¿no? Va a ser butanona en realidad. Para que sea verdadero tendría que ser la estructura C se obtuvo por la oxidación del 2,3 dihidroxibutano. Butano, y ahí se Sí, va más o a menos, tener, ¿perdón? más o menos de cómo intenté hacerlo, o está mal eso. Ajá, sí, está mal eso de ahí, ¿ya? Eh, y luego la 6 me dijiste, ¿no, Einer? A ver, en esa pregunta 6, ¿cuál es la duda? No, me hicieron las 5, pero Ah, ya. Entonces contigo terminamos con las dudas, ¿no? Miss, sí, con ya. respecto a esa pregunta, ¿podría explicar lo de isómeros configuracionales de? Los isómeros configuracionales de D, L, R, S simplemente son de geometría, chicos. Para que podamos nosotros comprender, tenemos que saber las prioridades de los grupos funcionales y eso nosotros no trabajamos. ¿Ya? Existe una jerarquía de los grupos funcionales para poder analizar la rotación de las moléculas, ¿no? En este caso les han colocado ejemplos nada más porque utilizando la D o la L, ¿no? Bueno, todos les han colocado D, pero hay D y L. Y estas estructuras, ¿no? Estas estructuras, ay, creo que tengo acá, no va a dar para ver en un programa que tengo acá de química de moléculas. A ver, voy a ver si es que se puede ver ya. Espérense, para que Pero, más o doctor, menos entonces el me... anterior, en las Dime, 5, Ina, en las 5, ¿cuál sería la respuesta? ¿en las 5? Sí, ya que dijo que está mal, entonces sería mal la Ah, respuesta. chicos, ustedes no se guíen por la respuesta.
Si ahí la dice la E y con lo que hemos cambiado sale la A o no hay respuesta, eso es lo de menos. Lo importante es que ustedes entiendan y hagan lo correcto, ¿no? Ahí si es que eso si es que pues, la respuesta va a ser como yo lo adecuo en realidad, Einer, ¿no? Si yo quiero ponerlo falso, le voy a poner una forma de que el enunciado sea tal cual y eso ya sería falso. Y si quiero que sea verdadero, entonces tendría que colocarle la respuesta correcta, ¿no? Entonces, si quiero mantener la clave que dice que la clave es enano y quiero que sea verdadero, tendría que hacer la corrección como 2,3 de hidroxibutano, ¿no? Y hacer la corrección en la parte de la solución, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer yo al momento de grabar, voy a hacer las para mantener sus claves, ¿ya? Para que no se esté variando las claves con lo que indica la separata. Entonces, eso es un poco irrelevante. Cual sea la clave, lo importante es que sepas si ese enunciado es correcto, es verdadero o es falso y por qué, ¿no? Eh, a ver, y luego dime, Antes de dice un alfa cetoácido era tenía que ver con el anillo de benceno, ¿no? el alfa es la posición del grupo, ¿no? Del enlace ceto. Aquí tú tienes en esta estructura D, dice, la estructura D corresponde a un alfa cetoácido y se le conoce como un alfa-cetoglutarato y su nombre químico es. Este alfa-ceto te indica que el carbono que estamos observando aquí, que contiene el grupo de las cetonas, van a estar en la posición alfa, ¿no? Y acuérdense que la posición alfa siempre son en forma vertical, ¿no? Ahora, el nombre, ¿cuál es el nombre de esa estructura? ¿Qué tenemos ahí en esa estructura? Tenemos que contar de cuánto es la cadena, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos entonces 1, 2. Entonces ahí es falso porque no es 4 oxo, ¿no? Es 2 oxo. Ahí está, eso sí está bien. 2 oxo por el grupo carboxílico. En realidad esto también corresponde a un ejemplo de carboxílicos, ¿no? Que tiene prioridad para poder enumerar. ¿Listo, Einer? Con eso terminamos contigo. ¿Alguna otra duda? No visto, puede ser en el solucionario, pero no está compartiendo pantalla. Ya. Miss, ahí puede explicar lo de alfa, el carbono alfa. Esa parte no la entendí. A ver. Carbono, alfa y beta. Vamos a ver unas estructuras prácticas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo aquí, por ejemplo, tienen el grupo carbonilo, el carboxílico. En el caso, por ejemplo, de los carboxílicos, van a colocar el primer carbono como carbono alfa, ¿no? Esa es una regla para los carboxílicos. Ahora, por ejemplo, en las estructuras ¿dónde están las estructuras? Acá que tienen. Ujú. Vamos a buscar en el carbonilo, carbono alfa y beta en carboxílicos, por ejemplo. Ujú. No hay, acá puede ser aquí. No, casi igual, pero igualito, bueno. Entonces, aquí, por ejemplo,
en esta estructura, ¿no?, que estamos viendo en el ácido carboxílico, este carbono que nosotros vamos a tener aquí, ¿no?, en esta posición del carbonilo, siempre va a ser este carbono de tipo alfa, por las estructuras que van a presentar. Quería mostrarles una estructura en circular, pero no está apareciendo ninguna. Entonces, siempre cuando tenemos los enlaces hacia la parte vertical, ¿no?, cuando hablamos en un plano de 3D, esos van a ser los que corresponden al carbono de tipo alfa, ¿no? Y los que están helicoidal, axial, ¿no?, esos son los carbonos de tipo beta. Entonces, por ejemplo, no hay ninguna estructura aquí. Aquí, por ejemplo, para que imagínense un poquito esta estructura, ¿no? Aquí, por ejemplo, les dicen que este carbono es de tipo alfa y este carbono es de tipo beta, ¿no? O el grupo OH, ¿no? Sale del carbono alfa y del carbono beta. ¿Y por qué es el carbono alfa o el carbono beta? Es por la orientación que tiene este enlace, ¿no? Entonces, cuando nosotros, aquí en planar, nosotros no podemos observar bien, ¿no? Porque esto de la orientación de alfa y beta se ve cuando nosotros analizamos la estructura geométrica, ¿no?, en 3D. Entonces, cuando ese grupo o ese enlace se encuentra en una forma así vertical, ¿no?, vamos a decir que es un carbono o el grupo que sale de ese enlace de tipo alfa, pero cuando está en forma de diagonal, o sea, no está en el mismo plano, decimos que es axial. Y a eso se refiere con los carbonos de tipo beta. Entonces, aquí en nuestra estructura, estos grupos de carbonilo, que son los grupos cetos, esos grupos van a estar en el mismo plano, ¿no?, por la hibridación que tienen. Entonces, al estar en el mismo plano, por eso se dice que esos carbonos que presentan ese grupo ceto va a ser carbonos de tipo alfa, ¿no? Y dice que son cetoácidos, ¿por qué? Porque estamos hablando del grupo carboxílico, que son ácidos, ¿no? A eso se refiere en realidad. Si ese carbono de ese carboxílico es de ese carbono de tipo alfa, ¿ya? A eso se refiere. Miss, ¿y si en lugar de el grupo carboxilo estuviera el grupo carbonilo, igual seguiría siendo un alfa, ¿no? O sea, el carbono igual seguiría siendo alfa por el doble enlace. En el grupo carbonilo, sí. En el grupo Ajá. carbonilo, sí. Ajá. Ah, ya. Miss, ¿y cuando ya son estructuras cerradas como la glucosa, por ejemplo, ahí depende de si el OH está hacia arriba o hacia abajo, para decirlo alfa o beta, ¿no? Así Cuando ya es. es Cuando está estructura hacia cerrada. arriba, tú dices alfa, y si está axial en diagonal hacia abajo, tú dices que es beta. Ah, ya, ya, ¿Ya? Miss. Después puede ir a la pregunta donde habla de eso, del alfa beta creo que es la 7 o la 8, creo. Ya, espera un ratito que quiero ver acá las preguntas que han dejado en el chat. 1, 2, 4, 6, ya está. Tu pregunta, Cintia, ya lo resolvimos en la pregunta del enunciado 4 de la pregunta 2, o todavía no. Ahí tienes la 1 de la 3, la 3 de la 4, la 3 de la 5. A ver. Lo coloqué todo, Miss, pero sí, ya he resuelto varias, solamente me quedó duda en la... solamente en la pregunta 3, ¿por qué el enunciado 1 no podría ser verdadero? Y después la 7 ya. En la pregunta 3.
el enunciado 1. Este de aquí. ¿Por qué no Ajá. puede ser verdadero? Ajá. Porque, ¿qué te dice? ¿Que es falso, te dice? Sí, en las claves que me han Ah. dado a mí. Ah, sí, ahí también sale. A ver, dice acá, el A es un éter alifático. ¿Ya? Sí, eso es correcto. Y su nombre sería, ok. ¿Por qué es Solo falso? falta el 2, creo, ¿no? ¿Por qué? Solo falta indicar dónde está el Es, metoxi. Sí, ¿no? exacto, solo porque falta el número 2 acá. Ah, ya, mis, gracias. ¿Ya? ¿Eso nada más, Cintia, contigo? ¿Alguna otra duda más o ya no? Ah, no, sí, en la 7, sobre lo de los enlaces con la glucosa. Ya, aquí. Ah, sí, mis. En la última proposición de esa pregunta, Ujú. ya ahí me dice que no podemos digerir la celulosa porque presenta un enlace beta, pero cuando miro a la estructura presenta enlace alfa y beta a lo largo de toda su cadena, tiene como que intercalados a los enlaces. Es En alfa. realidad, En realidad, hija, no es básicamente por el enlace beta, como tú lo indicas, esa estructura tiene enlaces de tipo alfa, tiene enlaces de tipo beta. No podemos digerir la celulosa porque es una estructura muy grande, es una estructura muy, muy extensa y por lo tanto acuérdate que el metabolismo que nosotros tenemos son con carbohidratos pequeños, ¿no? Con monosacáridos y a lo mucho con disacáridos, pero con polisacáridos no. Entonces, esa es el fundamento por qué nosotros no podemos metabolizar la celulosa, por ser una cadena de carbohidratos muy extensa, ¿no? Estamos hablando de carbohidratos, ¿cuántos anillos tiene un carbohidrato? Por ejemplo, perdón, la celulosa. Ya, vamos a buscar la estructura celulosa. Estamos celulosa. Bueno, y ni siquiera tiene un término definido porque pues es indeterminado, ¿no? Entonces, por eso colocan un valor de N. Entonces, la celulosa nosotros no podemos metabolizarlo básicamente por ser una estructura muy compleja. Independiente claro que tienen que ver los tipos de enlace alfa y beta, pero no solamente están presentes ellos, ¿no? Entonces, básicamente lo que tú tienes que entender aquí es disacáridos, ¿no? Sí pueden metabolizarse fácilmente por ser estructuras pequeñas, pero estructuras grandes, ahí es lo complicado. Las fibras, por ejemplo, la celulosa, ¿no? Por el tamaño de la estructura, es la explicación por eso. Y cuando tiene así, por ejemplo, si me preguntaran qué tipo de enlace tienen claro, qué tipo de enlace, es el enlace O-glucosídico, pero si se da con carbonos alfa y beta, se le agrega esas letras, ¿no? Y si me preguntan por toda la estructura, yo no puedo afirmar que sea alfa o beta porque en verdad están todos intercalados, o sí prima el beta en el alfa. No, Cintia, no te van a preguntar por las estructuras de los carbohidratos, de los glucosídicos, no. Aquí lo que nosotros tenemos que tener claro simplemente es, primero, en carbohidratos, nomenclatura de carbohidratos, que son estructuras pequeñas, ¿no? Ni siquiera colocamos nombre de los disacáridos, solamente trabajamos con el nombre de los monosacáridos, ¿no? Que son los que ya hemos estudiado. Identificar si el carbohidrato es aldosa o cetosa, ¿no?
saber las clasificaciones de acuerdo al número de carbono, si es tetrosa, pentosa, aldosa, cetosa, cetohexosa. Y por último, sus propiedades de lo que es metabolización, quienes se metabolizan y las cadenas grandes, las cadenas grandes, estructuras grandes de los polisacáridos que no se van a metabolizar rápidamente, ¿no? En nosotros, porque por ejemplo los rumiantes, ellos sí pueden metabolizar y por eso es en base a que se alimentan a celulosa, ¿no? Entonces, eso es lo que tú tienes que saber, Cintia. No se compliquen más en saber, en poder entender si te van a preguntar del carbohidrato, o el tipo de alfa, beta, no, ¿ya? No se van a enfocar en ello, ¿no? Igual cuando vean ustedes las estructuras de los disacáridos, ahí si ven L, D, L, no se preocupen por esos nombres. Esos nombres, si bien es cierto, son sus nombres correctos, pero esos nombres ya vienen asociados a un estudio, a un análisis geométrico óptico, ¿no? Que aquí en nivel P no da ni siquiera para explicar porque requieren de otros conocimientos, ¿no? Inclusive en una pregunta de la semana pasada nos hablaban de los isómeros ópticos. Nosotros no vemos isómeros ópticos, chicos. Entonces, no se preocupen, los isómeros que nosotros estudiamos son isómeros planares, isómeros de cadena, isómeros de posición, isómeros de compensación funcional y a lo mucho los isómeros geométricos que son cis y trans. Nosotros no estudiamos isómeros geométricos, isómeros ópticos, ¿ya? Solamente está ahí por un ejemplo y lo que les puedo decir es que los isómeros de D, L, R, S, ¿no? Que tal vez todavía no han visto tampoco, pero no sería también que no vean por ahí, pero lo van a ver como ejemplo, es solo orientaciones de la molécula, ¿ya? Entonces no abarquen mucho por ahí, ¿ya? No estén aprovechen el tiempo en ver otros temas que sí son los que están escritos en el temario. Por cierto, ya tienen el temario del examen del 2025. No. Miss, la primera proposición, ¿a qué se refiere con tipo de anómero? Los anómeros son isómeros de los monómeros, Ana. Es un término nada más, ¿no? Cuando hablamos de isómeros de los monosacáridos, entonces a eso se refieren con los anómeros. ¿Podría explicarme la tercera proposición de la 8, Miss? Tercera proposición, la 8. Esta, Ana, la de ambos compuestos son capaces de formar ésteres con los ácidos. Ajá. Ustedes, chicos, se conectan y no me escuchan, creo, ¿no? ¿Qué pasa? Ayer hemos explicado, hoy día hemos explicado. De acá, de acá unos 15 minutos otra vez me van a preguntar lo mismo. A ver, esto, aquí, ambos compuestos son capaces de formar ésteres. Primero, ¿qué es un éster? No. Los ésteres tienen forma de ROOR. Esto es un éster. ¿Cómo se obtiene un éster? Un éster se obtiene por una reacción de esterificación, ¿no? Pero ¿cómo se forma ese éster? Para formar un éster se requiere alcohol y se requiere un ácido carboxílico. Y ahí es donde se forma ese éster, ¿no? Entonces a eso se refiere, básicamente es teoría, ¿no? No se compliquen si el prima viene aquí o viene acá, simplemente para decir que son R's diferentes, aunque también hay casos
si es que tu alcohol y tu carboxílico tienen el número de carbonos iguales, entonces los dos R's también van a ser iguales, ¿no? Entonces eso es relativo en realidad. La forma que ustedes tienen que ver del éster es ese COO unido a un R y al otro R, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente, esto es verdadero, porque esto es un alcohol, es un glicerol, esto es un alcohol, es el sorbitol. Entonces, estos alcoholes sí son capaces de formar ésteres cuando reaccionan con los ácidos carboxílicos. A eso se refiere Ana, ¿ya? ¿Está claro? Ujú, sí, es que creo que esta semana solo vimos hasta carbohidratos. Claro, por eso les decía que eso corresponde a un tema de la próxima semana, ¿no? Profesora, cuando se cuenta la fórmula molecular global, ¿se cuenta todo hasta con los sustituyentes? Todo, Einer, todo, En la, todo, uno- todo se cuenta. en la siguiente dice de eso, en la 1. La siguiente pregunta, Sí, la 1 de propuesto. su fórmula general es, y que han dicho que es verdadero y no lo han contado. 1, No, ese es 2, lo que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Hidrógenos, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, ¿no? 14, 15, he contado bien, ¿no? 3, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 hidrógenos. Si mis ojos no están fallando. 1, 2, 3, 4, sí. ¿Y cuántos oxígenos? 1. Y dice que es verdadero. Ya, son 18. ¿Ustedes también cuentan 18? Sí, mis 18. Ya, entonces ahí está mal también. Profesora, Ya. y el poliinsaturado se refiere a los enlaces, ¿no? Poliinsaturados quiere decir que tiene varios dobles enlaces o triples enlaces, ¿no? Dice, Ok. químicamente es un alcohol poliinsaturado. Es un alcohol, sí, es un alcohol insaturado. Entendería que poliinsaturado es por varios dobles o dobles enlaces o triples, ¿no? Simplemente podría decir que es un alcohol insaturado. A ver, poliinsaturado. Ya ves, entonces son varios, tiene que tener varios dobles enlaces o triples, ¿no? Entonces, para que sea verdadero acá solo tendría que decir, es un alcohol insaturado. Ah, no, perdón, estoy ciega. Ahí está el doble enlace, no había visto. Acá hay un triple y aquí hay un doble. Está bien, no había visto el doble. Sí, está bien, es poliinsaturado, ¿ya? No había visto el enlace doble, mis ojos solo estaban viendo el enlace triple. Ahí. Profesora, cuando se junta con una acetona, en lo que dijo la compañía de SP2, los carbonilos, eh, ¿también se cuenta el enlace doble del oxígeno o solo tiene que ser entre enlaces carbono y hidrógeno? ¿A, Oxígeno y a qué te refieres? No.
sea, No para estoy contar entendiendo tu pregunta. SP2 y SP3 y SP1, así. Cuando se unen oxígeno, Ah, el no, enlace no, completa. en realidad, Teiner, depende mucho de la pregunta. Si yo tengo en un compuesto carbono, oxígeno y dentro de esa cadena, bla, 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 tengo carbono así de esta manera, perdón, carbono con otro carbono, y me preguntan por los carbonos de tipo SP2, definitivamente yo tengo que contar también a él. Es por eso que en las preguntas aclaran, ¿no? Determine cuántos carbonos con hibridación sp2 existe entre carbono. Ah, entonces ahí sí ya no le cuento a él. Pero si es que no me especifican, cuentas entre carbonilo también presente. A eso te refieres, ¿no? Sí, con el enlace doble más se cuenta, si es que no me dijeran. Con el enlace doble Claro, del claro. oxígeno. Todos cuentan si no especifican. Sí, Cintia. Miss, y si me dan una molécula donde su grupo funcional es la acetona, o el aldehído, y en el resto de su cadena no hay ningún doble enlace, y me preguntan si la molécula tiene enlaces dobles, ahí marcaría yo verdadero. Sí, porque tú estás viendo que hay un enlace doble. O sea, Claro. el enlace del grupo funcional cuenta para toda la molécula. En general, chicos, esto es un enlace simple, esto es un enlace doble y esto es un enlace triple. En cualquier estructura que ustedes vean eso siempre va a ser enlace simple, doble y triple. Ya, Miss, ¿Ya? gracias. Ok. A ver. Profesora, como dijo carbono ese, cuando dije carbono, entonces ya no sería SP2. O por el doble enlace sí sigue siendo No, SP2. no, no, no. Escucha lo que digo, hijo. Cuando la pregunta dice, determine los carbonos con hibridación sp2, pero solo considere los enlaces entre carbonos. No estoy diciendo que el enlace va a ser un enlace simple, sino que consideres la unión de carbono-carbono, que puede ser un enlace doble o que puede ser un enlace triple, pero que solo consideres los enlaces de tipo carbono-carbono. A eso me refiero. No te estoy diciendo que me analices carbonos con hibridación sp2 en estos carbonos simples, no. Sino que tengas en cuenta que si en una estructura de cadenas de carbono con carbono, que puede ser triple, que puede ser doble, y que también puedes tener, por ejemplo, carbonos con oxígeno, carbonos con nitrógeno, ¿no? Entonces, esto solo te estaría indicando que tu análisis para la determinación de hibridación los tomes en cuenta entre los enlaces carbono-carbono. Independiente, ¿no? Si es que tiene enlace doble o enlace triple o simple, y ahí tú tienes que analizar dónde hay los carbonos con hibridación sp2. ¿Me entiendes? Y por ejemplo, ese carbono que está con nitrógeno sería SP1, ¿no? Claro, eso sería simplemente un carbono Eso de tipo sp. a eso me refería. Ajá, por eso te digo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ahí, a ver, avísenme si es que algo más que están en los... Voy a ir leyendo el chat aquí, los comentarios. A ver, Dana está por aquí, no sé si Dana sigue por aquí, sí, ¿no? A ver, Dana, hiciste la consulta. ¿Qué pasa cuando ocurre una descarboxilación? Debe ocurrir una liberación de CO2, pero en la estructura principal, ¿qué ocurre?
En realidad, Ana, va a ser muy complejo saber cuál es el producto principal porque eso va a depender del reactivo que tú estés trabajando. Cuando a nosotros nos preguntan por reacciones de descarboxilación, los vamos a hacer seguro en la siguiente semana cuando veamos los ácidos carboxílicos. Solo mencionamos que las reacciones de descarboxilación son aquellas que van a liberar dióxido de carbono. Listo. Lo que genere como otro producto va a ser muy complejo porque no sabemos cuál es el mecanismo o el reactivo de la otra sustancia. Entonces, no te enfoques en lo que salga. Si es que te preguntaran de descarboxilación, tú tienes que saber que ahí va a haber una liberación de la partícula de la molécula de CO2, ¿ya? Entonces, en las reacciones orgánicas, acuérdense que nosotros lo vemos de muy general, ya muy general de los productos que vamos a obtener, ¿no? Ya te respondí de los fenoles, Melody, que son ácidos. Ya, el ácido pirúvico. Bueno, al ser un ácido orgánico, entonces sí va a tener disociación parcial, ¿no? Sí, eso es correcto, disociación parcial. La siguiente semana, Ana, vemos todavía lo que son ácidos carboxílicos, ésteres, lípidos, ¿no? Todos esos compuestos. Peso molecular inversamente proporcional. Sí, podríamos decir que sí, Melody, en la mayoría de las sustancias. Es el nombre del dioxano, Melody, un nombre común, por eso se le conoce así con esos términos, ya de frente de dioxano. O sea, Miss, no es como que le pongo 1,4 dioxano, solo así nada más puedo decir que es verdadero. Es que es una cadena, no, sí puedes poner 1,4 dioxano. Lo que pasa es que el dioxano es el nombre general, Melody, porque tú puedes tener el dioxano en orto, en meta o en para. Entonces puede estar en 1,2, puede estar en 1,3 o puede estar en 1,4. En ese caso, en el ejemplo de la separata, es 1,4 y puedes colocarlo también 1,4 dioxano, ¿no? Dioxano es un nombre general. ¿Ya? Pero Dana, o sea, ¿cuál es la pregunta? ¿No? O sea, ¿qué cosa te preguntan? En esa reacción no creo que te digan cuál es el producto, imposible, ¿no? Imposible que te digan cuál es el producto de la descarboxilación. Lo que te podrían estar preguntando, y ahí tú me estás mostrando solamente los reactantes, a no ser que la gráfica esté mal y en vez de ese más sea una flecha donde indique que es el producto. Entonces ahí se entendería que sí está ocurriendo una descarboxilación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa te están preguntando exactamente, ¿no? En esa reacción. Las 5 de propuestos. Si se libera CO2, pero no lo veo cómo se da la eliminación del carboxilo. ¿A qué te refieres, Dana, de que por lo que veo, claro, allá, o sea, te dan la reacción química, ves ahí que hay un ácido carboxílico y ocurre la liberación del CO2. Ya, está bien, ahí hay una descarboxilación. Entonces, si te refieres, Dana, a la confusión de que tal vez se libera aquí, tú tienes el carbono, se libera solamente el CO,
Veo que se da la eliminación. Claro, creo que por ahí es tu duda. Chicos, en realidad, orgánica es un poco complejo justamente por eso lo que está sucediendo, ¿no? No siempre las reacciones ocurren, ya mira, desapareció un carbono y desapareció un oxígeno, entonces simplemente desapareció un carbonilo, ¿no? Entonces esa reacción va a recibir el nombre, no sé, de descarbonilo. No. En orgánica es un poco complejo. Ustedes pueden tener inclusive las reacciones, vamos a suponer que está perdiendo un A y un B, pero en el producto ustedes ven que pareciera que hubiera perdido 2A y 3B, ¿no? Entonces, no todo lo que desaparece en los reactivos es lo que ustedes van a tener en la misma cantidad en los productos. No, porque acuérdense que se forman compuestos y esas estructuras para nosotros no están balanceadas, ¿no? Entonces, no podemos hacer ese equivalente de que falta uno, falta dos y esos dos deben estar ahí, pero ¿por qué está el CO2? Solamente había, si veo que está perdiendo solamente un oxígeno, si por ahí va tu duda, ¿no? O tu confusión, ¿no, Dana? Entonces, no es así. ¿Ya? Por eso es que les digo, no se complican viendo las estructuras, porque si no, no van a caer en el enredo de complicarse más en realidad, ¿no? Ustedes lo que tienen que tener claro, si yo veo ahí mi reacción, un ácido carboxílico, y veo que se está liberando en los productos un CO2, y mi pregunta es, ¿está ocurriendo una descarboxilación? Sí, no se compliquen más. Efectivamente, si hay producción de CO2, y es un carboxílico, hay una descarboxilación, ¿no? Si yo veo un compuesto, un hidrocarburo, y veo que, por ejemplo, se liberó el monóxido, entonces digo, ya, está ocurriendo una combustión completa o incompleta, tú concéntrate cuando es completa, cuando es incompleta. Lo que salga de los productos en función a los reactantes de repente no va a ser la misma cantidad o tú vas a decir, mira, se perdió un carbono, entonces acá debería de perder solo uno, pero acá yo veo que la estructura le está faltando tres. Entonces, si ustedes llegan a eso, van a complicarse, ¿no? Entonces, sí, Dana, así, de manera general, las cosas importantes que tú tienes que saber, la teoría importante, esto es así, entonces yo tengo que observar que la combustión completa sale el CO2, que en la combustión incompleta sale un monóxido, que en la formación de un éster tiene que tener esta forma y este producto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber eso y observar eso de allí, ¿ya? No se preocupen ni se estresen mucho viendo las cantidades, porque eso no cumple. Como puedes ver, Dana, no va a cumplir, pero eso no significa que esté mal, no, sino que es parte de las reacciones que se forman, porque muchas veces en las ecuaciones que ustedes tienen en las preguntas ni les colocan las ecuaciones completas. Peor en los ejemplos que ustedes reciben en química, que son ejemplos de bioquímica, ni siquiera están completas, porque seguro que si ustedes revisan los materiales de biología, que ahí sí me imagino que ven todo, entonces en química te colocan solo un pedacito de acuerdo a lo que van a condicionar al problema, ¿no? Pero las reacciones bioquímicas pues son bien complejas, son bien extensas, ¿no? Y son muchos productos que salen como productos secundarios, ¿no? En el caso de las reacciones bioquímicas siempre hay un producto que sale en mayor cantidad, que se le conoce como producto principal, ¿no? Y los productos que son en otras cantidades, en bajas proporciones, se les conoce como productos secundarios, ¿no? Entonces, es eso, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, creo que llegué a responder todas las consultas, ¿no? Dime, Ana. En la 2 de propuestos, en la segunda proposición, eh, al alqueno también se le puede considerar como grupo funcional. El alqueno es un grupo funcional, ¿Sí? Ana. Claro. Ya. Es que Alquenos, alquinos. solo veía el alcohol y la acetona, pero estaba dudando con el doble. No sé. Claro. Son también grupos funcionales. Miss, La 5. Ya, a ver. Dígame, Patio, que nos quedan pocos minutos. La 5. La 5, mira, 5. ¿Las 5 de qué? ¿De propuestos? Sí, la última. Ya. Los tres compuestos tienen electrones de tipo pi. ¿Eso es tu duda ahí, no?
No, si la acetona es soluble en agua. Y la B también, si es una acetona mixta. Dice A, es soluble en agua. Miren, ¿alguna vez has visto una acetona, Einer? Sí, es ¿Sabes para dónde? quitar el Ajá, esmalte, creo, de ya, uñas. ya. ¿Y has visto que tiene cuántas fases? De mis, nunca lo he usado. Nunca has visto. La acetona es soluble en agua, ¿no? ¿Y por qué va a ser soluble en agua? Por el tamaño de su partícula, ¿no? Por el tamaño de la molécula, ¿ya? Entonces, sí, la acetona es soluble. Es volátil, por lo que habíamos indicado que los que tienen peso molecular bajo, ¿no? Entonces van a ser también volátiles porque no pesan mucho, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Y después, ¿qué dice? Y pueden tener olor. Bueno, me imagino que cuando han comprado o han sentido el olor de esa acetona han visto que tiene un olor fuerte, ¿no? Entonces sí, eso es correcto, ¿no? Es soluble en agua, es volátil y puede tener olor. Ahora, ¿qué te Mismo dicen paciente. en la? ¿Cómo? Profesora, ahí se cumplía que cuando va creciendo, va siendo más grande la estructura, va siendo menos soluble. Claro, ¿O en no? realidad sí se cumplen todos los compuestos, en todos los compuestos aromáticos. Ya voy a ver. Listo. A ver, y en la letra B, ¿qué dice? La B es una acetona mixta de nombre de feniletanona. A ver, es una acetona, se dice que es mixta porque los dos grupos son diferentes, ¿no? Lo cual se conoce también como cetona asimétrica. Y sí, aquí tenemos un fenil y aquí tenemos entonces como cadena principal 1, 2, sería feniletanona. Entonces eso también sería correcto. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces terminamos con esto y ya hoy día, mañana sí ya estaré subiéndoles el solucionario, ¿ya? De la semana número 13. Un abrazo, chicos. Antes de Cuídense que se vaya mucho. la profesora, un último, Dime, un dime, último. Ina. Hijo, En la tengo que 4 salir. Dime. solo la 4 es una pregunta. A ver, Dice, se observan 4 carbonos híbridos sp2. Sí, sí, eso. híbridos, Einer, híbridos quiere decir hibridación. ¿Tienen hibridación? Si es que hay hibridación, se refiere a eso, que tienen orbitales, formando orbitales de hibridación sp2. Eso es lo que te está Pero el preguntando. enlace también sería con el cloro, ¿mis? Para que se cumpla. Tendría que contar el enlace con el cloro más. Todos los enlaces cuentan, Iner. Todos los enlaces cuentan. Todos los enlaces que forma el carbono cuentan. Si el carbono está formando enlace con el cloro, con el oxígeno, con todos otros elementos, ¿ya? Listo, chicos, ahora sí, los dejo. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Miss, cuídese. Chao, cuídense, chao, chao. Sí,